los minutos que nos quedan, vamos a tratar de hacer un pequeño repaso para enfrentar nuestro examen del día martes. Hago la pequeña observación, como les dije, estamos en una segunda etapa del derecho romano. Su nivel de conocimiento ya es superior al básico que tenían en el semestre pasado. Por consiguiente, léanse, escuchen los videos, léanse la bibliografía, puesto que el examen tiene va a tener un poquito de análisis. No va a consistir simplemente en solo preguntas y respuestas, sino que va a requerir la intervención de cada uno de ustedes en cuanto a el entendimiento que deben demostrar en cuanto a los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de estas clases en esta primera parte del curso de Derecho Romano 2. Recuérdense que ya ustedes tienen o poseen otro nivel de conocimiento, ya no es el nivel básico. Hago esta observación para que tomen en cuenta esta precisión. Los videos están en el portal, consulten la bibliografía y tomen nota del resumen de la clase, que esos son los puntos sencillos que vamos a ir para la evaluación del día de hoy. Solo vamos a ver las obligaciones, todo el tema de las obligaciones, las cubrimos en su mayoría toda la materia. Decíamos entonces en un principio que las obligaciones no eran otra cosa que ese vínculo jurídico en donde una persona o varias personas se unían para cumplir determinada prestación de servicio. Es decir, dentro de la obligación simplemente íbamos a tener la creación de derechos en una parte para el acreedor para constreñir o imponer a otra persona que iba a ser su deudor para que cumpliera con la determinada prestación del servicio que así se requería. Eso en cuanto a la definición perfecta de la obligación. Dentro de nuestra materia vimos los elementos que conformaban la obligación. Por supuesto, la obligación está conformada perfectamente por un sujeto o por los sujetos, que son tanto el acreedor como el deudor, por el objeto de la obligación y el vínculo de derecho que une a ambos dentro de la misma obligación. Si tenemos los elementos y abarcamos la clasificación de igual manera de las obligaciones se va a hacer de la misma manera, se va a clasificar por el sujeto, por el objeto y por el vínculo. Es necesario y es menester que tomen nota. Se clasifican las obligaciones tanto por el sujeto, por el objeto y por el vínculo. En ese sentido, cuando decimos que la obligación se clasifica por el sujeto, va a tener varias subdivisiones. Por su determinación, por su unidad y por las obligaciones ya sean de tipo parciarias o que sean obligaciones de tipo solidarias. Repito, estamos haciendo un pequeño resumen de los puntos que vimos en la materia, de los puntos que vamos a tratar dentro del examen. Todos estos puntos están incluidos de los videos que vimos, pero si no,
de manera de resumen, tomen nota. Por cierto, no les he preguntado, yo les estoy presentando el resumen en pantalla. Yo no sé si los ven, los logras ver, Katiuska. Yo no les había preguntado, yo no estoy seguro si ustedes los ven. Sí, profe, sí se ven. Ok, entonces para manejar mejor el resumen, se los estoy presentando en pantalla para que vean. Entonces, cuando decimos que clasificamos las obligaciones por el sujeto, hay una subdivisión por su determinación. Cuando hablamos de que la obligación se divide por su determinación, tenemos entonces que tenemos sujetos determinados y tenemos sujetos indeterminados. Cuando hablamos por su unidad, tenemos la subdivisión. Podemos tener sujetos unitarios y podemos tener dentro de la obligación una pluralidad de sujetos. Y esta pluralidad de sujetos pueden ser activa, pasiva y mixta. Repito, cronograma de resumen, pero toda esta información está perfectamente detallada. Si alguien tiene duda y me dice y dice, ajá, pero ¿a qué se refiere, profesor, cuando estamos hablando de sujetos determinados e indeterminados? Les hago este pequeño resumen para que se vayan al video, porque entonces no me daría chance volver a repetir la clase, volver a repetir la explicación en estos minutos que me quedan, porque sería en vano. Para eso entonces les hago la clase, les grabo el video y se lo subo. Si alguien tiene duda de decir, bueno, pero ¿a qué se refiere el profesor cuando habla de sujetos determinados e indeterminados? Si no logran ver el video, váyanse a la bibliografía, investiguenlo. Si es que no pudieron escuchar la clase o que si tienen duda, lo importante es que tomen nota, porque estos son los puntos que vamos a desarrollar en la evaluación, puntos que dimos en clase. Si tienen duda, tienen que forzarse un poco e investigarlo o retomar las clases que tenemos en el portal. Pero en este momento no me da tiempo de repetir cada una de ellas. Pero como ustedes todos asisten a clases, sé que ninguno tiene duda. Entonces repito, cuando hablamos por el sujeto, por su unidad, tenemos que existen sujetos unitarios, que existen pluralidad de sujetos y a su vez vamos a tener dentro de la pluralidad de sujetos una situación activa, pasiva o mixta. Y también vamos a tener por el sujeto obligaciones de tipo parciarias y obligaciones solidarias. Debemos identificar cuándo es una obligación parciaria, debemos saber identificar cuándo es una obligación solidaria. Están en nuestra clase de video. Seguimos. Cuando hablamos de la clasificación por el objeto, tenemos entonces una subdivisión que tenemos obligaciones divisibles e indivisibles. Vamos a tener obligaciones determinadas e indeterminados. También por el objeto vamos a tener una subdivisión que va a ser por el contenido de la prestación que se obliga, y ese contenido de la prestación puede ser de un hacer, de un dar o de no hacer. Y también por el objeto vamos a tener obligaciones alternativas y facultativas, y vamos a tener obligaciones genéricas y específicas. Cuando hablamos por el vínculo, aquí tenemos también dos subcategorías. Si nos referimos a las obligaciones, a la clasificación por el vínculo, tenemos que por su formalismo pueden ser de estricto derecho o de buena fe. Repito, por su formalismo pueden ser de estricto derecho o de buena fe, y por su exigibilidad pueden ser obligaciones civiles y naturales. Hasta ahora vamos bien. ¿Me escuchan todavía? ¿Se escucha? Sí, todo claro. Perfectamente.
Perfectamente, entonces seguimos con nuestro pequeño resumen esquemático de lo que vamos a ver en clase, lo que tienen que afinar, lo que vamos a ver en la evaluación. Entonces les repito, cuando hablamos por el vínculo tenemos por sus formalismos de estricto derecho y de buena fe, y por su exigibilidad tenemos obligaciones civiles y obligaciones naturales. Ahora bien, cuando nos referimos a las fuentes de las obligaciones, vamos a tener que dentro de las fuentes de las obligaciones tenemos los contratos, los delitos y varias figuras. Contratos, delitos y varias figuras. Cuando nos referimos a varias figuras, ahí vamos a incluir los cuasi contratos, los cuasi delitos y la ley. Entonces, perfectamente, nosotros debemos saber definir en cuanto a la obligación, que es un cuasi contrato, que es un cuasi delito, que es un delito y la conformación, por supuesto, de los contratos, que es la fuente primordial de las obligaciones. Pasemos de las fuentes a las garantías de las obligaciones. ¿Qué son las garantías de las obligaciones? Las que aseguran el patrimonio del acreedor. Eso es lo que entendemos como garantía de las obligaciones. Y debemos tener en cuenta, estimados estudiantes, que existen dos tipos de garantías. Unas garantías reales y otras garantías personales. Las garantías personales son todos aquellos compromisos de tipo accesorio de los deudores. Al hablar entonces de las garantías de las obligaciones, tenemos que existe una obligación conjunta dentro de las garantías de las obligaciones. ¿Y qué es una obligación conjunta? Varios deudores de un mismo acreedor. También es una obligación conjunta varios acreedores de un mismo deudor. Repito, todo esto lo hemos visto en clase. Y si hablamos de obligación conjunta, también vamos a hablar de la obligación correal. ¿Y en qué consiste una obligación correal? Es una misma cosa que se debe por el todo a varios acreedores o por varios deudores. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el día martes? Tener bien claro que es una obligación conjunta. Tener bien claro que es una obligación correal. Seguimos. Al hablar de la obligación correal, entonces también tenemos la figura de la correalidad. Y para definir perfectamente la correalidad, recuérdense que hablábamos en clase de que existe una correalidad activa y pasiva. La activa supone varios acreedores y un solo deudor. Y se conforman a través de la estipulación de los distintos legados a varios beneficiarios. Y existe también, o existía, una correalidad pasiva. ¿Y qué suponía la correalidad pasiva? Supone varios deudores y un solo acreedor. Se conforman, por supuesto, con los legados a varios herederos, también con estipulaciones o con cualquier otro tipo de contrato. Pero lo importante entonces, que cuando hablemos de la correalidad debemos saber definir, mis estimados estudiantes, debemos saber definir cuando estamos en presencia de una correalidad activa y cuando estamos en presencia de una correalidad pasiva y cómo se conforma. Seguimos. Pasando la correalidad, entonces llegamos al punto de las garantías personales. Las primeras que estábamos hablando eran las garantías reales, ahora estamos hablando de las garantías personales. ¿Y cuáles son las garantías personales?
Las garantías personales están perfectamente identificadas en el recuadro, el sponsor, el fideicomiso. Fíjense que la figura que leyó o que participó la compañera Zoila, la adpromisio o la adpromisio, no está configurada aquí. Y la adpromisio, según la definición, es una garantía de tipo personal. Pero como les dije, esa dejó de entrar, o sea, perdió su uso, entró en desuso dentro de la estructura jurídica del derecho romano, y es por eso que entonces nosotros estudiamos dentro de las garantías personales la sponsio, la fideicomiso, la fideiuxio y la intersectio como última figura de las garantías personales. ¿Qué debemos saber aquí? Se los he explicado. La sponsio es una especie de contrato verbal accesorio de fianza, pero que solo era utilizado por ciudadanos romanos. La fideicomiso era la misma figura que la sponsio, pero sí podía ser utilizada por los no ciudadanos. Y la fideiuxio se empleaba para todos los tipos de contratos. La fideiuxio fue una compilación que hizo, por supuesto, ese gran jurista Justiniano, en donde concentró absolutamente todos los contratos que se podían amparar dentro de la fideiuxio. Dentro de las características de la fideiuxio se lo coloco, que es lo más importante que tienen que saber, que se empleaba para todos los contratos, por supuesto, era accesoria como todas las fianzas o garantías o todas las garantías personales, pero a diferencia de la sponsio y la fideicomiso, que tenían fecha de vencimiento, la fecha de vencimiento, para recurran nuevamente a los videos para que escuchen la explicación completamente. Pero la diferencia entre la fideiuxio y la fideicomiso y el sponsio es que esta sí tenía un carácter perpetuo. La fideiuxio, insisto, esa fue la compilación que hizo Justiniano y la hizo emplear para absolutamente todos los contratos, y esta sí iba a tener un carácter ya de perpetuidad. Esta también se iba a transmitir a todos los herederos, y también, por supuesto, el fiador en esta figura de la fideiuxio sí garantizaba la obligación con su patrimonio. El fiador, al prometerse como fiador de algún tipo de deudor, comprometía absolutamente para el pago de la obligación su patrimonio, y todos los fiadores quedaban obligados bajo esta figura de manera solidaria. Y la intersectio, que la mandamos a investigar para el día de hoy, es ese acto por el cual una persona se garantiza la deuda de cualquier otra persona por cualquiera de los modos que existan dentro de la obligación. Pregunta, ¿hasta ahora se me sigue escuchando? Sí, profe. Ok, perfectamente. De todas maneras, este pequeño resumen que yo me tomé me tomé el tiempo para hacérselo, yo se lo subo al portal para el que quiera investigar, o sea, sacarlo y volverlo a detallar. Si no les dio tiempo de copiarlo en este momento, yo se los colocaré en el portal. Si alguien tiene a bien, pues investigar cada uno de los puntos para ponerse al día, yo se los voy a colocar en el portal. Si es que no le dio tiempo de copiarlo en este momento, si alguien estaba copiándolo. Después tenemos la figura del mandatum pecuniae credendae, que se las expliqué perfectamente con un ejemplo de que Mayra le prestaba a Zoila, no sé si lo recuerdan, Mayra mandaba a Zoila a prestarle a Katiuska, y por ahí me fui en el ejemplo. Esto es lo que significa el mandatum pecuniae credendae. Esto es lo que significa. Esa figura perfectamente se la expliqué. Quedaba primero, por supuesto,
al surgimiento de dos contratos y la manera de demandar la acción que utiliza el acreedor para restituir su patrimonio en contra del mandante cuando el deudor incumplía. Todo ese procedimiento probablemente lo vamos a utilizar dentro de la evaluación. Yo se los expliqué perfectamente en clase. Es un procedimiento sencillo, pero el mandatum pecuniae credentae va a ir para nuestra evaluación perfectamente. Insisto, consiste sencillo, una primera persona manda a un segundo para que le preste a un tercero y de allí surgen dos contratos. El que manda al segundo a prestarle al tercero surge un mandato y cuando el segundo le presta al tercero existe un mutuo y después para resarcir el incumplimiento del deudor existe una acción para demandar al acreedor, al mandante inicial para subsanar las pérdidas patrimoniales de el que surgió como el que cumplió con el mandato del primero. Todo ese procedimiento está perfectamente explicado dentro de la clase. Esto va para nuestro examen de manera casi segura. También es necesario que tomen nota de la Constituto de Vitae Alieni, que no era otra cosa que los pactos que permiten por simple consentimiento de que en derecho civil se hace por novación y entonces un tercero conviene con el acreedor, otra persona, hacerse cargo a la deuda cambiando el plazo o el término. Esta constituto está perfectamente descrita y tiene unos resultados, tiene unas ventajas y unos beneficios que se le acordan al fiador. Es necesario destacar pues estos beneficios acordados al fiador dentro de la constituto. Una sesión de acciones, tienen que saber qué significa estos beneficios, desarrollar estos beneficios. Una sección de acciones, unos beneficios de división, qué significa el beneficio de exclusión. Todos estos beneficios asimilados para el fiador dentro de las Constituto de Vitae Alieni es necesario que lo sepan desarrollar, es muy importante, por eso es que le hago la observación. Pasemos entonces a los efectos de las obligaciones. Recuérdense que dentro de los efectos de las obligaciones existe la responsabilidad del deudor. Por supuesto que uno de los principales efectos, si el deudor cumple, el vínculo queda por supuesto disuelto. Pero si el deudor no cumple, entonces van a aparecer las siguientes teorías por cuáles fueron su incumplimiento. Si fue por dolo, si fue por culpa, si fue por mora o si fue representado por otros riesgos. Tienen que saber identificar cuáles son esos riesgos. Recuérdense cuáles son esos riesgos que significan o que pueden llevar al incumplimiento de la responsabilidad del deudor. Cuando hablamos de los riesgos, se acuerdan de todas esas situaciones sobrevenidas que pueden dar lugar al incumplimiento de la responsabilidad del deudor. Recuérdense que dentro de la mora existe también, por supuesto, una responsabilidad que es atribuible al acreedor. Tienen que tener en cuenta esa situación, que dentro del incumplimiento o de los efectos de las obligaciones existe también en la mora una responsabilidad que es de parte del deudor, pero también dentro de la mora va a existir una responsabilidad que es perfectamente atribuida al acreedor. Ojo con eso, tienen que estar pendientes de esa situación. Y la extinción de las obligaciones. La extinción de la obligación se da por el cumplimiento de la obligación misma, y el cumplimiento de la obligación, por supuesto, como ya hemos explicado en la última clase, parte de hoy y la clase pasada,
el cumplimiento de la obligación lleva un formalismo antiguo y un procedimiento en contrario, que es el asiento del libro, el reverso, el cumplimiento de las palabras sacramentales en cuanto a la estipulatio y en cuanto al nexo, cómo se extingue ese tipo de obligación. Y por supuesto, dentro de los modos de extinción de la obligación, debemos saber que existen modos voluntarios y necesarios, generales y especiales, y aquellos modos, oigan, que hemos dado y extendido en clase, que operan ipso iure y que operan por excepción, los ope exceptioni, es decir, los que operan de derecho y los que operan por excepción, que es en español lo que significa esta palabra de ipso iure, los que operan de derecho y los que operan por excepción. Los que operan de derecho, recuérdense que deben de saber perfectamente identificar cómo es, en qué consiste el pago, la novación, el mutuo disenso, la sectilatio, la solutio per aes et libraen, en qué significa la confusión, la capitis diminutio, la pérdida de la cosa debida, el concurso de dos causas lucrativas y la dación de pago. Esos son los modos de extinción que operan de derecho, es decir, ipso iure. Y los que operan bajo excepción son la compensación, la remisión de la deuda, la transacción y la prescripción extintiva. Como ven, estos son todos los puntos que conlleva a nuestra evaluación del tema completo de las obligaciones. Este tema está completo en los videos. De todas maneras, si alguien tiene alguna duda, no encuentra algo en alguna bibliografía, perfectamente, partiendo de estos puntos, si lograron tomarlo, si alguien tiene alguna duda, perfectamente me puede preguntar, se las aclaro y nos vemos entonces el día martes para nuestra primera evaluación. Gracias por su atención, que pasen